esto es una gasometría arterial. Acá dice lo del estado, todo tal, miren, en 2010, así que tipo no es un paciente mío ni nada de eso, es algo que conseguí en internet, estamos, pero midiéndose. Esto entonces una gasometría arterial siempre, tengan en cuenta un poco esto, una gasometría arterial lo que nosotros siempre vamos a ver el pH, la presión de dióxido de carbono, la presión de oxígeno, a veces no vienen los electrolitos, estos no siempre vienen, también estamos. Los electrolitos y el hematocrito no siempre vienen en una gasometría, pero a veces trae, y mejor lo si trae. Pero entonces en este caso no vamos a usar esto, nosotros vamos a mirar el pH, vamos a mirar el dióxido de carbono, vamos a mirar la presión de oxígeno, vamos a mirar, esto es el símbolo del bicarbonato, por ahí si ustedes no conocen, esto significa bicarbonato, esto es bicarbonato estándar, no es el bicarbonato real, así que no le vamos a hacer caso a esto, solamente este bicarbonato, y esto es la saturación de oxígeno del paciente que está saturando 98%, se dan cuenta que satura normal. Ahora que hablamos del tema de COVID y todas esas cosas, entonces nosotros sabemos que una saturación por encima del 96, encima del 95, hacia arriba. O sea, si es 100% genial, ¿verdad? Pero todos saturamos generalmente entre 99 y 98% así en aire ambiente. Ay, me olvidé a quién le preguntaba, se me fue el nombre. ¿Cómo era el nombre? Creo que era... Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tiene el paciente? ¿Tiene una acidosis? ¿Tiene una alcalosis? Hoy no importa quién está asistiendo, me gustaría tipo si alguien puede decir, ¿es una acidosis o una alcalosis? Acidosis, Una profe. acidosis, profe. Acidosis, ok, entonces esta acidosis es una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica. Respiratória. Eso Eu es lo acho que é que... metabólica, não sei. Ajá, bueno, así que atienden, no se preocupen por esto, me gusta, sí, por eso fue la primera tarea que les di, es esto, estamos, por lo menos le dieron en el ojo que es una acidosis, está bien, es una acidosis, si es respiratoria o es metabólica, entonces vamos a volver a poner esto al final de la clase y usted ya no puede responder sin ningún problema, ¿está bien? Entonces voy a hablar así, claro, directo y un poco rápido, ¿sí? Entonces vamos a continuar con esto mostrándole un poquito de esto. Vamos a hablar del desequilibrio ácido-básico. ¿Y qué es lo que significa el pH? Nosotros con el pH, nosotros vamos a determinar si el paciente está en una acidosis o en una alcalosis. Estamos, y justamente eso, ay, no sé por qué no me está marcando el cursor acá. Voy a un poco duplicar un poco mi pantalla. Pero bueno, lo que yo le quiero decir entonces es que el pH, lo que en realidad significa potencial de hidrogeniones, como está ahí en pantalla. Entonces el potencial de hidrogeniones que va a significar nuestro ácido en este caso, el hidrogenión que es un cation, como ustedes ven, cuando tenga positivo, no sé qué pasó en mi cursor, voy a cerrar un ratito la pantalla y voy a abrir, ojalá que no salga así porque mi cursor se muere. ¿Ustedes llegan a ver mi cursor ahí en pantalla? Sim, prof, dá para ver. Lo que pero yo no puedo ver. Y mi conexión de internet Prof, está O malísima. cursor não tô vendo não, prof. Hola. Eu te meu moviendo áudio ahora, estava desligado. Eu achei que era o professor do professor. Acabei de ver no grupo. No, de buena, no hay problema, mano. Tranquilo. Quédense tranquilo. Bueno, voy a tratar de hablar porque no voy a ni poder ni apuntar. Porque no se me pierde el cursor y si yo bajo la pantalla, vuelvo a abrir, se me va a salir toda la clase. Ah, Entonces, tá. lo que Achei yo que. quiero que ustedes sepan, cuando nosotros hablamos de pH, de buena, tranquilo. Cuando nosotros hablamos de pH, es el potencial de hidrogeniones, bueno, gente. Entonces, nuestro cation, que es el hidrógeno, en este caso, es el que nos va a determinar si el paciente está en una acidosis o en una alcalosis. Entonces, ¿qué es lo que significa el pH y cómo se quita su valor? Entonces, nosotros lo que tenemos que saber es que el hidrogenio, cuando nosotros medimos a su forma natural, sale en 0,000000 tanto. Estamos. Entonces lo que se hace es esta fórmula que aparece acá, que pH es igual al menos logaritmo a la décima potencia de hidrogenión. Así que no se, ni se preocupen eso por ahí si algún día dense cuenta nomás sí, a 7,45 que es lo normal.
Y quiero que tengan bien en cuenta eso. Miren el pH normal. Entonces, ¿qué significa pH? Potencial de hidrogeniones. Eso es lo que me va a determinar que mi paciente esté entre una acidosis y una alcalosis. Y lo que yo tengo que tener es siempre mi pH entre 7.35 y 7.45. Si yo me encuentro por debajo de ese número, 7.35, yo estoy frente a una acidosis. No se olviden. Y si yo estoy por encima de 7.45, yo estoy en una alcalosis. Y después va a depender si es metabólica o yo voy a necesitar mi cursor, gente. Sí o sí voy a necesitar. Voy a cerrar la pantalla, si me salgo todo voy a volver a entrar. Espérenme 3 segundos. Volví, volví, ya tengo ya mi cursor. Entonces, lo que le estaba diciendo, ¿me escucha, verdad? Entonces, que un pH normal va de 7.35 a 7.45. Si mi pH está por debajo de 7.35, recuerden que hay un 0.10 nomás de diferencia entre tener una acidosis o una alcalosis. Y si yo estoy entre esto, estoy en un pH normal. ¿Ok? ¿Quiénes me van a determinar justamente mi equilibrio en esta acidosis? Me va a determinar justamente el hidrogenión y el bicarbonato. Enseguida les voy a explicar mejor qué es lo que está pasando en forma de química en este sentido. Entonces, fíjense un poco acá en esto que nosotros teníamos. Miren, el pH del paciente es 7.28. Recuerden, ¿estoy en una acidosis o una alcalosis? Ai, acidose. Acidosis, profe. Ya no queda más duda que estamos en una acidosis. Estamos, es menor a 7.35. Si pasa 7.45, estoy en una alcalosis. Y como les dije, lo que me van a determinar justamente acá, entonces, hidrogeniones y bicarbonato, el que me va a determinar justamente si estoy en acidosis o alcalosis, ¿verdad? De acuerdo a cómo estos se están mezclando. Ellos es lo que me van a hacer el equilibrio justamente ácido-básico. Pero voy a complicar un poquito más, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a hablar justamente de pH y vamos a meternos ya en acidosis o alcalosis, estamos, ahí va a cambiar un poco la fórmula. Vamos a cambiar la fórmula y lo que van a actuar directamente en la regulación, de mi hidrogenión, porque recuerden que mi pH era potencial de hidrogeniones, entonces yo mido esto para saber si estoy en acidosis o en alcalosis, pero siempre estos dos van a funcionar. El tema que a mí ya no me va a importar más acá el hidrógeno, porque el hidrógeno solamente me va a determinar el pH, pero para regular esto, me va a importar muchísimo el bicarbonato. ¿Se acuerdan que el bicarbonato, se acuerdan? HCO3, que yo tenía acá, HCO3, que está a 20, ok, esos son los que van a regular. Pero hay otras cosas muy importantes que me van a regular, que es justamente el dióxido bióxido de carbono. ¿Estamos? Entonces lo que yo quiero que vean, cuando nosotros vamos a estudiar en esta parte, y atiendan bien así esta parte que es súper importante, cuando hablamos justamente del equilibrio o el desequilibrio ácido-básico, yo me meto en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Estamos? Y la ecuación de Henderson-Hasselbalch es esta: pH 6.6 por el logaritmo de la décima potencia del bicarbonato dividido 0.03 por presión de bicarbonato. Que se acuerdan que yo tenía eso, la presión de bicarbonato tenía acá. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a mirar cuando estoy mirando una gasometría? Siempre es importante que yo sepa, ¿verdad?, si es arterial. ¿Cómo yo voy a saber si es arterial? Porque acá me dice tipo de muestra arterial, pero ¿cómo yo voy a estar seguro de que es una gasometría arterial? Siempre tengo que mirar la saturación de oxígeno. Ok, si la saturación de oxígeno está alta, si la saturación de oxígeno está alta, es porque yo tengo una sangre arterial. Estamos, si yo tengo 80, 88 y todo eso, puede ser que mi paciente tenga una saturación de 88, puede ser y que sea arterial, pero generalmente puede ser que sea un falso. Miren, no puedo, ya otra vez se me perdió el cursor. ¿Qué hago así?
Yo no sé más qué hacer con esto. Voy a salir un poco así, buscar acá, hacer esto. Ok, ahí volvió. Acá volvió. Bueno, entonces, yo lo que voy a mirar entonces es la saturación. Si la saturación está alta, entonces yo pienso que es una arterial. Pero recuerden que yo voy a mirar el pH. 7.35 a 7.45 para decir que está normal. Si está abajo, acidosis. Si está alto, alcalosis. Después yo tengo la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que es una fórmula terrible, ¿se dan cuenta? Pero vamos a hacer lo siguiente. Nosotros cuando vamos a empezar a ver la fórmula Henderson-Hasselbalch, vamos a simplificar de la siguiente manera. Vamos a poner pH, pH es igual al bicarbonato como un divisor, quiero decir, como un dividendo, y el bicarbonato, la presión de bicarbonato, voy a poner, quiero decir, de dióxido de carbono, perdón, gente, va a ser un divisor, ¿está bien? Y ustedes siempre que tienen un número acá arriba, siempre va a ser directamente proporcional al pH. Y cuando yo tengo un número acá abajo, siempre va a ser inversamente proporcional. Hablando, ustedes que entienden de matemática y todo eso, yo sé que ustedes entienden y todo eso, pero voy a volver a seguir dando ejemplos. Mientras yo tenga más alto el bicarbonato, mi pH va a ser más alto. ¿Por qué? Porque está arriba y porque va a ser directamente proporcional. Pero si yo tengo alto mi CO2, significa que mi pH va a disminuir. Estamos, entonces es inversamente proporcional. ¿Qué significa otra vez eso inversamente? Si yo tengo muy bajo mi PCO2, entonces si yo tengo muy bajo, significa que mi pH va a estar alto. ¿Estamos? Y como que esté directamente proporcional. Si yo tengo alto, pH va a estar alto. Si yo tengo bajo, pH va a estar bajo. Y este es lo contrario. Estamos. Eso nos queda bien claro acá, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a mirar siempre en una gasometría va a ser entonces el pH, si la sangre es arterial, estamos, si la sangre es arterial, mirando la saturación, siempre voy a mirar el bicarbonato y siempre voy a ver el dióxido de carbono. Me importa el oxígeno, me importa para algunas patologías, pero me importa para saber el equilibrio ácido-básico, no me importa. Estamos, no me importa el oxígeno para determinar el desequilibrio ácido-básico. Entonces lo que yo voy a mirar es pH, voy a mirar bicarbonato, voy a mirar dióxido de carbono, ¿estamos? Y de ahí voy a hacer. Entonces, ¿se acuerdan quiénes me regulaban todo esto? Dijimos que el bicarbonato y el hidrógeno. Pero ¿por qué resulta ser importante otra vez el dióxido de carbono entonces? Porque fíjense, cuando yo utilizo, miren que el bicarbonato es un anión, y el hidrógeno es un catión. Entonces ellos se pueden fusionar. Y al fusionarse, me forma el ácido, esta fórmula que sale acá, el ácido carbónico. Estamos. H2CO3 es ácido carbónico. Le digo bien la palabra. Entonces ellos se van a juntar justamente para hacer la regulación del equilibrio ácido-base. Pero ¿qué pasa? Ustedes ven que si yo puedo descomponer esta molécula en formas más simples me van a quedar como agua y dióxido de carbono. ¿Estamos? Si yo entonces junto el hidrógeno con el bicarbonato, tengo lo que se llama el ácido carbónico. Mediante una enzima que es la anidrasa carbónica, que actúa sobre esto, me descompone esta sustancia en agua y dióxido de carbono, que es una de las formas más frecuentes que nosotros encontramos dentro de nuestro cuerpo. Y esto puede ir otra vez, ven como la flecha apunta hacia allá, apunta hacia allá, apunta hacia allá, apunta hacia allá. Entonces yo puedo tener de dióxido de carbono y agua, yo puedo formar otra anhidrasa carbónica. Y de la anhidrasa carbónica puedo formar otra vez hidrogeniones y bicarbonato cuando mi cuerpo necesita. Recuerden entonces todo esto es un equilibrio. Pero no se olviden de esto, que el pH va a depender del bicarbonato, que es directamente proporcional, y el dióxido de carbono, que va a ser inversamente proporcional. Entonces vamos a tratar de entender un poquito más esto para que después se venga un poco nuestra aclarado nuestra mente. Recuerden que toda esta explicación, después yo le voy a pasar el video que yo había realizado con la pizarra y todo eso, porque son fórmulas, que no son difíciles, ¿entienden? Son fórmulas que no van a ser así ahí me digan, qué matemática más chata, me van a decir. No es así. Lo que yo les quiero decir es que tipo en eso yo les muestro cómo sucede en el tejido. ¿Qué está pasando en el tejido? ¿Cómo se hace el intercambio gaseoso? ¿Qué sustancia suelta? Y cómo esto se está produciendo en cada paso justamente del equilibrio electrolítico. ¿Estamos? Ok, entonces voy a continuar otra vez. Por ejemplo,
Cuando yo tengo una alteración, gente, voy a volver otra vez acá para que yo les diga una cosa. Atiendan este punto muy importante. Si yo tengo un pH alto, un pH mayor a 7,45 y es directamente, justamente, está aumentado mi bicarbonato, está aumentado mi bicarbonato, yo voy a decir que la alcalosis, porque si está pH mayor a 7,45 es alcalosis. Entonces, mi bicarbonato está aumentado, yo voy a decir que la alcalosis es una alcalosis metabólica. Pero vamos a suponer que yo tenga todavía alcalosis. Tengo alcalosis, pero mi bicarbonato está normal. Entonces, ¿qué tiene que pasar con mi CO2? ¿Tiene que estar alto o tiene que estar bajo para que yo tenga alcalosis? Si alguien me responde, Bajo. yo tengo alcalosis, recuerden. Yo tengo alcalosis significa que mi pH está alto. Y tengo el bicarbonato está normal. Entonces, ¿cómo va a estar mi CO2 si yo tengo alcalosis? Va a estar bajo. Bajo, profe. Bajo, profe. Va a estar bajo. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan que yo tengo esta forma de regulación? Hasta bicarbonato, hidrogenión, ácido carbónico, agua y CO2. Todo esto va a ser el proceso de regulación. Entonces, si yo tengo bajo esto, y esto está alto, ¿qué tiene que hacer esto para regular? Tiene que bajar. ¿Entienden? Porque esto era directamente proporcional. Entonces mi cuerpo va a hacer que yo pierda más bicarbonato. ¿Para qué? Para regular. Recuerden entonces siempre la fórmula, gente. Si ustedes saben esta pequeña fórmula que es solamente saber que esto es directamente proporcional, esto es inversamente. Si yo tengo una alcalosis, significa que mi dióxido de carbono está bajo. Entonces, como que esto está bajo porque pasó algún motivo. Esto le voy a enseguida ya mostrar ejemplos. Entonces, mi cuerpo va a tratar de esto disminuir. ¿Para qué? Para que justamente la fórmula llegue justamente a un proceso de regulación. ¿Entienden? ¿Y cómo yo puedo reducir esto? Justamente que esto se convierte en un ácido carbónico y a la vez esto pase a agua y CO2. ¿Estamos? ¿Y esto dónde pasa? Por eso no quería hablarles todavía de esto. Justamente de lo que se llama los buffers. ¿Estamos? Entonces los buffers. Esto está totalmente explicado en el video, el buffer pulmonar, porque es un poco complicado el tema del buffer. Entonces, la parte que más explico, que más detalladamente es justamente los buffers. ¿Es importante para hacer un diagnóstico? No es importante. ¿Estamos? Por eso tampoco no me estoy preocupando mucho por agarrar y mostrar el video ya ahora mismo. ¿Por qué? Porque es solamente para que ustedes entiendan cómo funciona el buffer. O sea, porque cuando nosotros estudiamos algún tipo de patología, algún tipo de desequilibrio, es importante saber cómo sucede y cómo se resuelve. ¿Estamos? Entonces, ese video yo les voy a recomendar sí o sí que tengan que ir a ver. ¿Estamos? Yo les voy a pasar, eso está en mi drive. Entonces, ustedes van a ver ahí tranquilo, 1 hora y algo dura ahí. Entonces, no se preocupen que es muy fácil y muy tranquilo. ¿Estamos? Pero entonces, yo tengo un buffer, ¿estamos? Que es el pulmonar. Después tengo el buffer, vamos, renal. Y después tengo el buffer intersticial. ¿Estamos? Tengo 3 tipos de buffer. Entonces, ¿cuál es el buffer o buffer más rápido que existe? Justamente el buffer intersticial. ¿Por qué? Porque el problema generalmente puede estar en mis tejidos. Mis tejidos no van a recibir suficiente sangre, entonces va a aumentar justamente mi ácido y todo eso. Entonces, ¿dónde se produce la acidosis generalmente? Atiéndame, esto yo suelo hablar un poco a veces en las prácticas. Entonces, cuando nosotros tenemos acidosis, vamos a suponer, a un tejido no le está llegando buena sangre. A un tejido no le está llegando buena sangre porque tuvo un infarto, porque tuvo una sección, porque tuvo cualquier cosa. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces acá se va a formar ácido láctico. ¿Estamos? Y al haber ácido láctico, el decir la palabra ácido, el decir la palabra ácido, estamos, entonces significa que está aumentando ¿qué cosa? Hidrogenio. Porque se acuerdan que el pH era de hidrogenio, pero ¿qué va a pasar en ese momento? Justamente el bicarbonato se va a unir al hidrogenio en ese tejido y me va a convertir ¿en qué? Anhidrasa carbónica. ¿Estamos? Para convertirse después ¿en qué? Justamente en agua y CO2. ¿Para eliminarse por dónde? Por el pulmón. Entonces, el primer en donde ocurre generalmente el buffer es en el intersticio. ¿Estamos? ¿Mediante quién? Mediante el bicarbonato. ¿Y cómo se suele eliminar generalmente? A través del pulmón, eliminando CO2. ¿Estamos? Eliminando CO2. ¿Y cómo transporta ese CO2? Muchas veces transporta justamente como
un bicarbonato. Estamos, como un bicarbonato. ¿Y cómo yo hago esto? Generalmente convierto otra vez en anhidrasa carbónica y de ahí le quito justamente en una molécula de agua y le convierto en una molécula de CO2 para eliminarse a través de los pulmones. ¿Estamos? También yo sé que la hemoglobina se puede unir a ese CO2 que se está produciendo a nivel de mi tejido. ¿Estamos? A ese CO2. Entonces yo puedo eliminar también como carboxihemoglobina y como ustedes saben, el dióxido de carbono es un gas. Entonces si es un gas, yo puedo transportar también de forma libre. ¿Se entiende? Se me perdió otra vez el cursor, así que no sé más qué hacer, pero no hay problema. Entonces las formas que yo puedo hacer buffer pulmonar entonces son de estas tres formas. En transporte de CO2, ¿de qué forma? Con bicarbonato, porque saben que dentro de esa molécula de bicarbonato hay una molécula CO2. Puedo unirla con la hemoglobina para transformarla en una carboxihemoglobina, o puedo como que es un gas simple, difusible, entonces yo puedo eliminarlo de forma libre. No sé qué hacer cuando pasa esto. Acá, volvió. Bueno, entonces el primero el intersticio, después el pulmonar y último, por eso dice tardío acá, justamente tardío, me va a servir el riñón como un sistema buffer, en donde a nivel justamente de la reabsorción y de la secreción a nivel de los túbulos contorneados. Estamos que ustedes eso estudiaron todo en fisiología, estudiaron todas esas partes. Entonces ya le digo ya, este es un tema muy complicado de si yo le explico así solamente a base de slide, ustedes no van a entender. ¿Estamos? Porque si nosotros queremos entender el tema de buffer y todo eso, ustedes tienen que ver justamente el video que yo tengo preparado. Vamos, solamente para entender. ¿Por qué? Porque obviamente yo tampoco les voy a preguntar eso en el examen, gente. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es mucha química. Pero es solamente para después entonces entender de por qué lo que yo estoy utilizando bicarbonato, por qué estoy utilizando dióxido de carbono, por qué estoy utilizando hidrogeniones y estoy utilizando la anhidrasa carbónica. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo actúa el buffer a nivel renal? A través de la secreción de los hidrogeniones. Por ejemplo, yo tengo una acidosis, tengo muchos hidrogeniones, significa que tengo gran cantidad de hidrogeniones. Sí, está bien porque es el menos logaritmo. Entonces yo empiezo a secretar los hidrógenos a través del riñón. Y puedo otra vez, si yo tengo una acidosis que yo necesito para bajar esa acidosis, ¿se acuerdan de la fórmula? Si yo tengo una, un ratito, sí, si yo tengo una acidosis, entonces significa que mi pH está abajo. Ok. ¿Y cuál me va a subir entonces mi pH? Me va a subir justamente el bicarbonato. ¿Y qué yo hago? A nivel de los riñones también se excreta bicarbonato. ¿Estamos? Hay bicarbonato. Pero entonces mi riñón empieza a reabsorber bicarbonato para que yo pueda utilizarlo como buffer. ¿Y por qué es tardío? Porque generalmente no actúa en forma de gas, sino que a partir de varias reacciones químicas y por eso tarda mucho el riñón. Entonces, ¿dónde se produce primeramente la oxigenación? Acá. Cuando tengo un problema, entonces actúa ya mi bicarbonato que hay en la sangre, pero yo ya gasté todo mi bicarbonato que tengo en la sangre. Entonces empiezo a eliminarlo en forma de CO2 a nivel del pulmón. Estamos, por eso es mi segundo buffer. Y mi último buffer, cuando ya no tengo más nada, empiezo a reabsorber o a secretar hidrogenio. Empiezo, reabsorbo bicarbonato y secreto hidrogenio para formar nuevo bicarbonato a partir de agua otra vez. Entonces, o no, no es para formar, porque lo que yo puedo formar es nuevo bicarbonato a partir de agua. ¿Cómo yo hago? ¿Qué se tenía que unir con el agua para formar bicarbonato? Se tenía que unir dióxido de carbono. Vamos, ¿está bien lo que estoy diciendo? Dióxido de carbono, sí, CO2. Estamos. Y a partir de la anhidrasa carbónica me va a convertir otra vez en hidrogeniones y bicarbonato. Solamente que esto, que se formó con esto, se formó a través de esto, empieza a ser secretado y yo me quedo solamente con el buffer que necesito, que es el bicarbonato. Así que tipo, no les voy a tratar de confundir tanto esto, porque si no, no. Ya les digo. Me están escuchando porque me salen mi conexiones inestables. Entonces, no va a tener mucho sentido de yo les estoy mostrando en el slide, no van a entender todo lo que les estoy diciendo, pero es muy importante que ustedes sepan cómo se producen las reacciones químicas para entender un poco mejor. ¿Correcto? ¿Va a caer en el examen? No, estamos, porque es muy química, esto ya no es más clase de química, es solamente entender un poco lo que está pasando a nivel de los electrolitos y el desequilibrio ácido-básico. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta esto. Y esto es la pregunta más grande del examen. ¿Por qué? Porque se acuerdan que al principio yo les mostré una gasometría y la idea de esta clase, sinceramente, es que ustedes sepan leer una gasometría. Vamos, sepan leer una gasometría. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera.
Estamos. Si yo estoy hablando de una acidosis, ya sabemos que mi pH es menor a 7.35. Si yo estoy hablando de alcalosis, mi pH es mayor a 7.45. Ahí vamos a parar. Vamos, solamente ahí nos vamos a quedar. Acidosis y alcalosis. Ok, definimos. Entonces, 7.35 a 7.45 normal. Bajo, acidosis. Subo, alcalosis. Bueno, yo puedo tener dos formas. Estamos. La metabólica. Cuando yo digo metabólica, ¿se acuerdan de la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Entonces, yo me voy en la parte de arriba de la fórmula. Estamos. ¿Qué significa? Bicarbonato. Recuerden que esto era directamente proporcional. Entonces, ¿qué pasa? Si disminuye mi bicarbonato, disminuye mi pH. Entonces, si yo veo que los dos están disminuidos, ¿estamos? Si los dos están disminuidos, significa que yo tengo una acidosis metabólica. Pero yo encuentro normal el bicarbonato, pero empiezo a encontrar que el PCO2, o la presión arterial de dióxido de carbono, está muy aumentado y tengo un pH bajo, entonces yo digo que la acidosis es respiratoria, porque se acuerdan que era inversamente proporcional. Entonces yo tengo un pH bajo, pero aumenta mi PCO2. Entonces ahí yo hago el diagnóstico, ahí hago el diagnóstico, ¿está bien? Y la misma cosa pasa en la alcalosis, solamente que la alcalosis es mayor a 7.45. ¿Cómo era el bicarbonato? Directamente proporcional. Si mi bicarbonato está alto, mi pH está alto, yo digo que la alcalosis es metabólica. Vamos a hacer lo contrario. Yo digo que tengo una alcalosis, genial. Significa que mi pH es mayor a 7.45. Entonces, mi bicarbonato está normal, o está bajo incluso. ¿Estamos? Entonces no es una alcalosis metabólica porque era directamente proporcional. Entonces yo empiezo a mirar mi PCO2 y si eso está bajo, significa que mi alcalosis es respiratoria. Dato que no se pueden olvidar, dato que ustedes no se pueden olvidar el valor normal justamente del bicarbonato y del dióxido de carbono, de la presión de dióxido de carbono. Y recuerden que esto es una presión arterial, porque la gasometría que nosotros hacemos es arterial. ¿Cómo vamos a ver si la gasometría es arterial? Miramos la saturación de oxígeno y a veces miramos la presión de oxígeno. Si está alta, probablemente justamente sea arterial, porque saben que la presión de oxígeno es alta en las arterias y es un poco más disminuido en las venas. Y la saturación es alta en la arteria y un poco más disminuido en las venas. ¿Estamos? Ok. Entonces, bicarbonato 22 a 26 miligramos por decilitro. Este es el, si ustedes ven otro tipo de, ¿cómo le digo?, de valores, estamos, no agarran esto. Este tipo es el que yo quité el último año, una actualización mundial, estamos. Entonces nosotros no vamos a tener errores si nosotros tomamos estos valores. 22 a 26 en antes siempre está en el medio que 24, ¿verdad? Que sería lo más normal. Pero si tengo entre 22 a 26, mi bicarbonato está normal. Y si mi presión de CO2, recuerden que arterial, está entre 35 y 45, también estoy normal. Entonces ahí yo voy a determinar si está aumentado o está disminuido. Uno de los dos. Entonces este número, ustedes no pueden olvidarse, quítenle foto, guarden, anoten, tengan ya bien en claro este número, porque después de esto se van a venir justamente los ejercicios. ¿Estamos? Para que ustedes entrenen justamente para leer una gasometría. Ok. Entonces, hago de cuenta que ustedes entendieron súper bien este slide, que no quedó ninguna idea errada, ¿estamos? Y voy a pasar al siguiente porque vamos a empezar a hablar justamente ya de las patologías. Estamos que nosotros vamos a encontrar. Y recuerden que nosotros vamos a encontrar 4 cosas nomás. Vamos a encontrar acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Son 4 cosas nomás lo que vamos a ver. ¿Estamos? Y usted tiene que identificar, ¿y cómo usted van a identificar? Mirando la gasometría. ¿Correcto? Entonces, vamos a continuar. Ya le digo ya, tipo, si ustedes me están haciendo caso, es cortita la clase, así que no van a tener problemas. Su atención necesito acá, ¿saben lo que yo soy? Acá traje otra vez la fórmula de Henderson-Hasselbalch solamente para mostrarle que esto es directamente proporcional y esto es inversamente proporcional. ¿Estamos? Esto es lo único que usted tiene que saber, recordarse valores normales y acá. Entonces ustedes ahí ya van a saber. ¿Esto se puede compensar? Claro que se puede compensar. Por ejemplo, yo tengo una acidosis respiratoria, significa que mi PCO2 está alto y mi pH está bajo, correcto, inversamente proporcional. ¿Y cómo yo puedo compensar? Aumentando justamente mi bicarbonato. ¿Cómo? Con el sistema buffer que hablamos. ¿Se acuerdan del buffer que no le expliqué también porque dije que no iban a entender si le explicaba así? Entonces, eso es justamente lo que está ocurriendo. Entonces, por eso me gustaría muchas veces que ustedes se vayan a mirar el video, ¿verdad? Porque hay medio chato, porque ustedes ya saben, ya que no le voy a cobrar el examen. Pero si quieren entender mejor, entonces ahí está la respuesta.
Ok. Opa, ¿será que me pasé un...? No, no me pasé. ¿Será que me pasé, sinceramente? Espera, voy a mirar algo. No, no. Ok. Vamos a hablar de algo un poquito más complicado. Solamente que no sé por qué lo que no está acá. Ok, está. Vamos a hablar del Anion Gap. El Anion Gap, gente, bueno, para que ustedes entiendan, nosotros lo que vamos a hacer es justamente hacer la medición de estos valores. ¿Estamos? Porque nosotros lo que vamos a hacer es medir cationes, que son los que tienen carga positiva. Y recuerden que para que yo tenga un equilibrio, atiendan que esto es una cosa muy difícil de entender. ¿Se acuerdan? Que yo tenga un equilibrio en mis células, en mi intersticio, en mi cuerpo todo, yo tengo que tener igual cantidad de cationes, que son de carga positiva, con igual cantidad de aniones. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que significa anion gap? Cuando yo digo anion gap, ya estoy hablando justamente de las cargas negativas. ¿Estamos? ¿Y cómo yo voy a saber, tipo, qué es lo que son las cargas negativas? Saber que yo tengo sodio, generalmente es lo que yo más tengo en el espacio extracelular. No sé si ustedes se acuerdan que el que más yo tengo en el espacio extracelular es el sodio y el que tengo más en el espacio intracelular es el potasio. No sé si se acuerdan entonces, pero yo creo que se acuerdan. Entonces yo lo que estoy hablando es del plasma. Yo no me estoy metiendo dentro de la célula. Entonces cuando yo voy a hacer medición del anion gap, yo tengo que tener la mayoría de sus cationes. Como que yo sé que sodio es el mayor cation que existe en el líquido extracelular, yo solamente utilizo el sodio, que es generalmente 140. No sé si ustedes se acuerdan más o menos, pero es 140. Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Hacer la división con los aniones. ¿Estamos? ¿Y cuáles son mis aniones más conocidos? Ya sabemos que el bicarbonato es justamente uno de los aniones que está entre 22 y 26. ¿Se acuerdan del valor normal? 22 y 26. Yo sé que este tengo 140, recuerden. 140. Este tiene 22 y 26 y yo tengo cloro, uno de los aniones más expandidos justamente en el líquido extracelular. ¿Estamos? En el líquido extracelular. Generalmente 108, 109 es su valor normal. Entonces yo tengo ya 100, esto era 22 a 20, y este tengo 108. No sé sumar tanto, gente, así que tipo 108 más 24, entonces va a ser 130 y poco. Ok, y yo tenía 140 de esto. ¿Se acuerdan? 140 menos 100, entonces, pero yo dije que yo tenía que tener igual cantidad de cationes, igual cantidad de aniones. Y justamente este espacio que me queda acá es lo que significa el anion gap. ¿Y qué es lo que significa el anion gap? El anion gap son los aniones que no son medidos, como dice acá. Un mensurate anions, ¿verdad? ¿Cuáles son esos? Proteínas, fosfatos, citratos, sulfatos, pero son cosas que generalmente yo no tengo en el laboratorio. ¿Entienden? Yo voy a tener bicarbonato, yo voy a tener cloro, yo voy a tener sodio, yo voy a tener potasio, yo voy a tener aquello, yo voy a tener lo otro. Pero generalmente yo no voy a tener justamente esto, proteína, fosfato, citrato, sulfato, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que yo hago es que siempre tengo un valor normal de anion gap que es 10 más menos 2. ¿Qué significa eso? Que la misma cosa que dice acá, 8 a 12, 1000 equivalentes por litro. Eso es lo que yo tengo que tener generalmente acá. ¿Estamos? ¿Entienden? Entonces, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? Cuando yo tengo, por ejemplo, la alteración más clásica y más peligrosa del desequilibrio hidroelectrolítico, que es la acidosis metabólica. Vamos a recordar un poco cómo es la acidosis metabólica. Un pH menor a 7.35, correcto. ¿Y metabólica qué significa? Que esto está bajo. Estamos, menor a 22. Estamos. Eso ha sido sin metabólico. Esto es el más peligroso, este es el que más tienen que conocer, este es el que más tienen que saber, esto es lo que más cae en prueba. Y no es cirugía, porque ponen un poco de esto, estoy hablando de química, un poco de clínica, estoy mezclando un poco de todo. Estamos, pero es lo que todo médico tiene que saber, todo médico tiene que conocer, saber interpretar una gasometría y saber justamente en qué situación yo estoy. Como yo dije, yo puedo tener acidosis tanto metabólica como respiratoria o alcalosis metabólica como respiratoria. ¿Cuál es el más peligroso y el más común? En la acidosis metabólica. ¿En cuál yo mido el anion gap? En la acidosis metabólica. ¿Y qué es el anion gap? Es la diferencia, ¿verdad? Justamente, ¿verdad? De cationes menos aniones. ¿Y qué es lo que significa? Son los aniones no medidos.
Estamos, es esta parte, incluso cuando ustedes miran el cuadro, tratan de entender, bueno, yo tengo que tener igual cantidad de cationes que de aniones. Y esos aniones generalmente no son medidos, ¿estamos? Son generalmente de 8 a 12 mil equivalentes. Si yo tengo ese número, 8 a 12 mil equivalentes, entonces yo estoy perfecto, estoy tranquilo, no tengo preocupación porque está normal. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo puedo tener una acidosis metabólica con anion gap elevado. Entonces, generalmente cuando yo tengo una acidosis metabólica, yo obligatoriamente tengo que calcular el anion gap. ¿Para qué? Porque con eso yo puedo hacer con el diagnóstico de las patologías que puedo tener. Vamos a ver entonces ahora. Porque yo también puedo tener una acidosis metabólica. Generalmente, ¿qué significa acidosis metabólica? Dense cuenta que esto que está acá, que era un anión, está abajo. Y entonces, ¿cómo yo voy a tener un anion gap normal si esto está abajo? Siempre va a tener que estar aumentado, ¿verdad? Mi anion gap, ¿verdad? Pero hay situaciones en las que yo tengo el anion gap normal. ¿Por qué? Porque el cloro justamente aumenta sustituyendo esos lugares que se perdió el bicarbonato. Entonces tengo un acidosis metabólica que se le puede decir con anion gap normal, o también se puede decir acidosis metabólica hiperclorémica, porque lo que me sube es el cloro taponando mi déficit de bicarbonato. Entonces, uno y otro me puede llevar a uno u otro diagnóstico. ¿Entienden? Entonces, a ver, ¿por qué no me está pasando? Enseguida van a entender mucho mejor. Bueno, ¿cuáles son esas situaciones? Tienen que saber. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Atiendan bien. Cuando yo tengo una acidosis metabólica, significa pH menor a 7.35 con metabólica, con bicarbonato menor a 22. No se olviden, estoy acidosis metabólica. Y anion gap elevado, ¿qué significa anion gap elevado? Que está mayor a 12. Estamos, anion gap elevado. ¿Qué significa eso? Entonces, estos anion gap están mucho más elevados. Estamos. Significa que fosfato, citrato, sulfato, y hay algo que no está acá que es muy importante, justamente, que es el lactato, el cetato, todas esas cosas pueden estar aumentadas. ¿En qué situaciones? Cetoacidosis. No sé si ustedes ya llegaron a ver, pero la cetoacidosis diabética, ¿ya escucharon ya cetoacidosis diabética? Muchos pacientes con diabetes, ¿ya escucharon, verdad? Tipo, pierden la conciencia, se caen en el suelo, nunca supieron que tenían diabetes, y justamente, ¿cómo se descubre ello? Se ve que tenían una acidosis metabólica, su glicemia está altísima, y su cetato, justamente que es lo que cubrió esto, entonces está aumentado. Entonces, esto es muy frecuente, muchos pacientes pueden morir. Estamos. ¿Se acuerdan que hace rato yo le hablé de la isquemia de los tejidos? Estamos. De la isquemia. Ahí que me produce una acidosis. ¿Pero qué tipo de acidosis? Acidosis láctica. Eso es lo que está en el video. Ay, se perdió ya atrás mí. Ven el segundo que está ahí, ácido láctico, dice, ¿verdad? Justamente es porque entonces el lactato en mis tejidos cuando hay necrosis está aumentado. Entonces yo puedo irme a una acidosis como metabólica. ¿Por qué? Porque ¿qué era el buffer que actuaba en los tejidos? El bicarbonato. ¿Y qué me aumenta? Me aumenta el ácido láctico. ¿Y qué es ácido hidrogenio? Entonces, ¿qué está usando? Bicarbonato. ¿Y qué pasa con mi bicarbonato? Se consume. ¿Y qué pasa cuando yo estoy perdiendo bicarbonato? Directamente proporcional. Entonces, ¿qué pasa con mi pH? Baja. ¿Se está entendiendo? Bueno, voy a citar otra vez esto. Ok. Ok. Entonces, ácido láctico. Etilenglicol, le voy a hablar ahí medio por último. Y una insuficiencia renal crónica avanzada también puedo tener una acidosis metabólica con anion gap elevado. ¿Estamos? Ok, ¿y cuándo yo puedo tener generalmente una acidosis metabólica? Entonces, ¿yo qué estoy perdiendo? Estoy perdiendo bicarbonato, mi pH está bajando y mi anion gap está normal. ¿Por qué? Porque aumentó mi cloro. ¿En qué situaciones yo puedo tener eso? Entonces, ¿dónde yo puedo perder bicarbonato? En la acidosis tubular renal. Cuando yo tengo acidosis tubular renal, empiezo a perder bicarbonato por el riñón, estamos, entonces se empieza a reabsorber más cloro. Entonces yo empiezo a tener una acidosis metabólica con anion gap normal. Y cuando tengo pérdidas gastrointestinales también yo puedo tener eso. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es más importante? Esto. Por eso es importante calcular el gap elevado y recordarte 8 a 12. 8 a 12 sobrepasa mi anion gap. Tengo una acidosis metabólica y yo voy a pensar en esta situación, que son justamente las situaciones más graves. Pero si yo tengo normal, yo voy a pensar solamente, ok, tengo una necrosis tubular, ¿estamos?
pero enseguida le voy a hablar mejor de la necrosis tubular porque da acidosis, y o si no tengo pérdidas gastrointestinales. Pero ¿cuál es más peligroso? La cetoacidosis, la acidosis láctica, la insuficiencia renal avanzada. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que es el etilenglicol? Bueno, me puede dar justamente un tipo de acidosis metabólica con anion gap elevada. Y no sé si ustedes se acuerdan de esto. ¿Estamos? ¿Alguien conoce esta cerveza? ¿Sí o no? Yo no. ¿No? Bueno, le voy a hablar un poco de Yo la sí. historia. Bueno, alguien de José conoce, ¿verdad? Porque es bebedor crónico. Le digo, no. ¿Qué pasó con esta cerveza? Esto pasó hace poco nomás, gente. Por eso pensé que podían conocer de la cerveza. No sé si se acuerdan que, a ver, un poco en Belo Horizonte, parece que fue en algún lugar de Brasil. Entonces, muchas personas entonces se intoxicaron justamente con una cerveza. ¿Por qué? Porque ellos Ah, utilizaron sí, eso mucho sí. etilenglicol. ¿Por qué pasó eso? Te voy a explicar un poco. Justamente el etilenglicol disminuye, no es que disminuye. Voy a tratar de explicarle bien lo que le quiero decir. Aumenta o disminuye, no sé, el punto de congelación. O sea, para tener la cerveza más fría, vamos, ellos querían tener la cerveza más fría para vender la cerveza más fría. ¿Y qué es lo que disminuía eso? O sea, el punto de congelación era el etilenglicol. Entonces ellos le empezaron a colocar muchísimo etilenglicol a esto para que su cerveza baje a -5, -6 grados y no se congele. Entonces la gente empezó a tomar esa cerveza que estaba bien fría y creo que se murieron 2 personas nomás, pero que se intoxicaron varias personas. Entonces ellos hicieron justamente acidosis metabólica con anion gap elevado. Entonces eso fue causa del etilenglicol. ¿Estamos? Entonces yo le traigo así como una referencia nomás para que ustedes se recuerden, para que tengan así tipo una idea de qué pasó y todo eso, y para tener en cuenta que es una de las situaciones graves que yo puedo tener justamente una acidosis metabólica con anion gap elevado. ¿Se está entendiendo ahora? Porque la clase pues tipo es un poco muy química y todo eso, y mi idea es que ustedes entiendan esta parte. Pero ya le dije ya, lo importante es que ustedes sepan hacer diagnóstico. Vamos a hacer diagnóstico con la gasometría, ¿está bien? Con la gasometría es la única forma que vamos a hacer justamente el diagnóstico. Entonces, una vez que nosotros hacemos nuestro diagnóstico de acidosis metabólica, vamos a medir el anion gap. Medimos el anion gap, ¿le salió elevado? Bueno, puede ser que yo esté en estas situaciones. Me llegó un paciente inconsciente, porque los pacientes llegaban al hospital de esto inconscientes. Entonces, si yo le medía la glicemia y la glicemia estaba alto, entonces yo le medí el cetato. ¿Se acuerdan que yo le hablé justamente del lactato? Yo le había hablado justamente en quemaduras. ¿Se acuerdan que aumentaba el lactato y todo eso? Pero bueno, en este paciente con cetoacidosis aumenta el cetato, pero está en acidosis, por eso es cetoacidosis. En este lactato, justamente cuando hay isquemia de tejido, entonces probablemente hay una isquemia en algún sitio. Esta nosotros como cirujanos no importa. ¿Por qué? Porque cuando tenemos isquemia mesentérica o otras patologías que hicieron necrosis de un tejido, nuestro paciente generalmente tiene acidosis metabólica. El intoxicado por alcohol, ¿estamos? Etilenglicol generalmente. Y una insuficiencia renal crónica avanzada. Y esto también a nosotros los cirujanos no nos importa porque muchas veces nos operamos la parte gástrica y todo eso, entonces el paciente empieza a tener pérdidas intestinales más cuando tiene sonda nasogástrica, pero eso más vamos a ver en la alcalosis, que va a tener un poco de sentido. También puede suceder tanto como acidosis como alcalosis por pérdidas intestinales. ¿Vamos? Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Recuerdan que yo acá tengo aumento de cetato, aumento de lactato, aumento de etilenglicol y todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Es aumentar mi acidosis y como buffer, ¿qué funciona? Funciona el bicarbonato. Entonces, yo acá voy a tener consumo de bicarbonato. Atiendan, cuando yo tengo anion gap elevado, yo estoy teniendo un consumo de bicarbonato. Y solamente recordar de esto, ¿se acuerdan? Tengo un consumo de bicarbonato en esa situación cuando mi anion gap está elevado. Y cuando yo tengo generalmente un anion gap normal, que podría ser por pérdidas gastrointestinales, diarrea, fístula, cualquier cosa intestinal, pero ¿qué pasó? Perdió bicarbonato cuando yo tengo una acidosis tubular renal. Perdió bicarbonato por la orina o perdió bicarbonato por el intestino. Y en este, ¿qué pasó? Yo tengo una acidosis bien marcada dentro de mi cuerpo y mi bicarbonato se fue a actuar, convertir ese hidrógeno en un ácido carbónico. ¿Se acuerdan de cómo pasaba eso? Por eso es lo que tiene más sentido cuando vimos lo otro, así la explicación y todo eso. Pero no importa, yo creo que igual se entiende.
En esto me consume el bicarbonato y en este yo pierdo bicarbonato, no es que se está consumiendo. Esto estoy perdiendo tanto por orina o por intestino, por uno de los dos. Entonces, guardarse esto, que el anion gap normal en una acidosis metabólica es por pérdidas y el anion gap elevado en una acidosis metabólica es por consumo. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que hago cuando yo tengo un anion gap normal? Voy a medir el anion gap urinario. Este sí ya puedo ser que sea un poco más. Voy a continuar. No puedo mover acá. Voy a continuar. Espero que estén ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a continuar, hago de cuenta que ustedes están escuchando todavía. Entonces, es lo siguiente. Bueno, cuando nosotros tenemos acidosis metabólica con anion gap normal, ¿entienden? Cuando yo tengo anion gap elevado, yo ya sé ya cuáles son mis probables causas, ¿entienden? Yo ya sé totalmente que pueden ser cetoacidosis, acidosis alcohólica, láctica, intoxicación por metanol también, que es tipo, y la misma cosa con etilenglicol que le hablé de la cerveza. ¿Estamos? Entonces, esas son las causas. El problema es lo siguiente. Si yo tengo una acidosis metabólica con anion gap normal, ya le dije ya, es por pérdida de bicarbonato. Yo estoy perdiendo bicarbonato, no es que estoy consumiendo bicarbonato. Entonces puede ser que yo estoy perdiendo por pérdidas gastrointestinales, ya sea diarrea, fístula, entre otras cosas. Obviamente que la historia clínica del paciente me va a ayudar a que yo tenga esa idea de si es pérdida gastrointestinal. ¿Estamos? O una acidosis tubular renal. Entonces en ese momento yo tengo que medir el anion gap urinario. Y recuerden que el anion gap era justamente en aniones. ¿Y cuáles son mis cationes? Siempre cuatro anda, anda, creo que está andando. Voy a contar hasta que otra vez que no anda. Entonces, ¿qué? Trabajo. Bueno. Si nos da gente, bueno, vamos a hacer con el video, nomás ya que le dije ya después, ya les paso y ah, ya, claro. No te escuchas todo cortado. Para usted también le sale cortado. Ok, voy a ver. Eh, mejoró. Ay, esta cosa también me anda. Ok, bueno, voy a probar una vez más. Es que en serio, acá es malísimo el internet. Tengo un internet muy malo. Agora eu acho que deu uma melhorada. Esperé que un ratito voy a volver a agrandar. Voy a dejar de compartir. Acá. Ah, compartir. Bueno, eso me está yendo. ¿Me escuchan? Sí, dá para ouvir. Bueno, voy a continuar entonces. Recuerden entonces, lo que estaba yo diciendo en esta parte nomás, que si yo tengo, ¿verdad?, el anion gap elevado, una acidosis metabólica, yo
Entonces ya me doy cuenta justamente que entonces puede ser que tenga una cetoacidosis, una acidosis alcohólica, acidosis láctica, intoxicación por etilenglicol o metanol, con insuficiencia renal crónica avanzada. ¿Y qué hace eso? Consume mi bicarbonato porque yo tengo problemas ahí de acidosis a nivel de los tejidos. Entonces, ¿cómo el bicarbonato se va y une para justamente salvar la situación? Pero cuando yo tengo una anion gap normal o hiperclorémica, como se suele decir, entonces, ¿qué es el problema? El problema es que yo estoy perdiendo tanto por intestino, ya sea por diarrea, fístula, y como dije, una historia clínica obviamente ya me va a estar ayudando a saber esto, ¿verdad? Si mi paciente tiene diarrea, si mi paciente tiene vómitos, si mi paciente tiene todas esas cosas, entonces yo sé que él está perdiendo bicarbonato, pero yo no sé si él tiene acidosis tubular renal. Obviamente, si ese paciente no está orinando, también me ayuda a saber que yo estoy, entonces, perdiendo puede ser por ahí, porque justamente acidosis. Pero cuando yo tengo normal, tengo que hacer el anion gap urinario, ¿está bien? ¿Y cómo hago el anion gap? Recuerden, de la misma manera que yo hacía anteriormente, entonces sumo los cationes. ¿Por qué el catión no era tan importante la anterior fórmula? Porque generalmente potasio, no sé lo que quiere decir, el potasio no es tan elevado, es 4 por ahí, 1000 equivalentes por litro. Y esto es 140, 142 generalmente de sodio. Entonces por eso yo evitaba utilizar potasio. Pero acá como que yo voy a tener generalmente esto muy poco en la orina, agarro y sumo los dos. Yo voy a tener mucho cloro en la orina generalmente, porque se elimina bastante. Y entonces el anion gap urinario generalmente va a ser negativo. Y su valor normal acá va a cambiar. En el otro era 8 a 12, o 10 más, como se puede decir. Pero en este caso siempre es negativo generalmente, ¿verdad? Y si suele ser de menos 20 a menos 50. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho cloro. Entonces mi resultado generalmente va a ser negativo. Pero ¿qué pasa? Si me sale positivo, me sale positivo, significa que yo tengo muchos cationes. ¿Y qué es lo que puede darme generalmente muchos cationes en la orina? Que yo tengo un problema renal. ¿Entienden? Que yo tengo un problema renal. Y si es positivo, entonces voy a pensar en una causa renal. Y si es negativo, voy a pensar que es una pérdida gastrointestinal. Entonces, así es súper fácil de entender justamente esta parte. Ok, pero entonces ustedes recuerden, miren así, entienden, es como ya les dije, yo les voy a mostrar, les voy a mandar el video, cuando ustedes tengan que estudiar todo eso, ustedes le dan pausa, hacen resumen, todo así, súper mucho más fácil. Por eso a veces también las clases online son un poco mejor, porque podemos grabar los videos y todo eso, entonces queda mucho más fácil para estudiar después. Pero, entonces, traten más de aprender todo esto. ¿Y cuál es la clínica de la acidosis metabólica? ¿Cómo nos va a llegar el paciente? Como yo les dije generalmente, ese paciente va a llegar, en realidad te va a empezar acá abajo, va a llegar con una alteración del sensorio. O sea, el paciente no está generalmente consciente, su Glasgow está bajo. Ese paciente tipo llega mal ya, ¿verdad? Llega mal. Ese paciente puede tener lo que nosotros siempre llamamos de la respiración de Kussmaul. No sé si ustedes esto ya vieron en clínica. La respiración de Kussmaul, ese paciente respira mucho, fuerte, así, hace un gran movimiento de la cabeza cuando respira. Entonces, ¿por qué? Vamos a pensar un poco. Nosotros tenemos acidosis metabólica, que es un pH menor de 35 con una bicarbonato que está disminuido. Según mi ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿qué yo tengo que hacer con el dióxido de carbono para mejorar esa acidosis? ¿Tengo que aumentar mi dióxido de carbono o tengo que disminuir mi dióxido de carbono? Hasta que me respondan, voy a hacer. Para que yo aumente mi pH. Bueno, entonces, nosotros queremos aumentar el pH, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos aumentar el pH y como nosotros sabemos que el dióxido de carbono es inversamente proporcional, ¿qué yo tengo que hacer? Es disminuir mi CO2. ¿Y cómo yo voy a disminuir mi CO2? Respirando mucho más fuerte, ¿entienden? Respirando mucho más fuerte para que justamente cada vez que yo respiro, que estoy eliminando CO2. Entonces voy a bajar mi CO2 y mi pH, ¿qué va a pasar? Va a subir. Entonces por eso el paciente tiene la respiración de Kussmaul, por eso el paciente está así, respirando como loco. ¿Estamos? Porque quiere eliminar CO2. ¿Estamos? Entonces esa es la respiración clásica. Miren un poco la respiración de Kussmaul, entonces vamos a ver.
En acidosis metabólica, obviamente diabetes mellito, porque por cetonas, que es justamente la cetoacidosis diabética, por uremia, por una hiperuricemia, por sepsis, que justamente aumenta el ácido láctico, ¿estamos? Cuando aumentan los salicilatos, cuando hay intoxicación por aspirina, por ejemplo, por metanol, por aldehídos y justamente la acidosis láctica y última, como les dije, cuando hay isquemia de los tejidos periféricos. Entonces, ay, mi paciente totalmente desmayado, loco, ¿verdad? El paciente va a respirar muy fuerte, va a tener una vasodilatación periférica, porque ¿qué pasa? Este paciente también quiere distribuir lo poco que tiene de oxígeno, ¿estamos? A los tejidos, entonces el paciente se queda un poquito caliente. Y justamente todo este desequilibrio va a llevar a ¿qué? Ay, mi internet. A una arritmia y a disfunción del miocardio. Estamos, mi paciente me puede morir justamente por un paro cardíaco. Estamos, un paciente puede, ay, se trancó todo. El paciente entonces puede morir justamente entonces, por un paro cardíaco en la forma aguda. Estamos. Y cuando esto ya es crónico, ¿cuándo suele ser crónico general? La acidosis metabólica crónica sería que el paciente justamente que tiene anion gap normal, el que es forma aguda, generalmente el paciente grave, paciente séptico, paciente intoxicado, el paciente cetoacidosis, ¿entienden? Esta respiración de Kumaul nosotros no vamos a ver en el paciente crónico, esta vamos a ver en el paciente agudo, el paciente que es grave, el que tenía anion gap elevado, ¿estamos? Y la forma crónica justamente vamos a ver en aquel que tiene justamente alteración renal, ¿estamos? Y ese paciente de forma crónica va a tratar de utilizar otro buffer para disminuir justamente esa acidosis, porque ya no puede estar respirando de esta manera. El paciente no tiene más de dónde quitar justamente bicarbonato porque está consumiendo calcio. ¿Y de dónde quita el calcio? De los huesos. Está muy, que empieza a quitar calcio, el calcio, entonces el paciente empieza a tener desmineralización ósea. Si es un niño, el niño va a tener déficit de crecimiento porque tiene poco calcio, y ese calcio también, como que hay tanto en la sangre, se va a empezar a eliminar y filtrar por el riñón y me va a formar nefrolitiasis. Y esas nefrolitiasis van a ser de calcio. ¿Estamos? Entonces, eso es demasiado importante que nosotros conozcamos la forma aguda y la forma crónica. Les juro que tengo demasiado ganas de mostrarle bien, de enseñarle bien, pero acá mi internet les juro que está muy mal. Bueno, pero voy a continuar. Entonces, el tratamiento entonces un poco más simple, tranquilo, no se preocupen, estamos. Nosotros teníamos dos. ¿Recuerdan el paciente grave cuál era? Era este. Entonces, nosotros vamos a hacer los estudios, vamos a ver si no es intoxicación por metanol, si es una sepsis, si es una acidosis láctica, si es una acidosis metabólica, quiero decir, una acidosis, cetoacidosis diabética, eso es lo que quería decir. Entonces, vamos a buscar la causa, ¿estamos? Vamos a buscar la causa y entonces vamos a tratar esa causa. Ese sería el primer manejo. Bueno, si yo le doy bicarbonato, recuerden que este perdía bicarbonato, este pierde bicarbonato. Entonces, ¿qué yo hago? En este le repongo bicarbonato porque el paciente perdió. En este, si yo le doy bicarbonato y el paciente mejora su causa base, porque si yo no trato su causa base, el paciente se va a morir. ¿Se entiende? El paciente se muere. Entonces, si yo no trato la causa base, el paciente se muere. Entonces, yo primero trato la causa base y después puede ser que solamente porque el paciente no estaba perdiendo bicarbonato, el paciente está consumiendo porque la causa hacía consumir. Si yo le doy bicarbonato, yo puedo hacer una alcalosis de rebote. ¿Entienden? Porque yo voy a mejorar la causa, que es lo que le está matando al paciente, y después solito va a mejorar esto. Entonces, solamente en esta voy a administrar bicarbonato si el pH es menor a 7.2. ¿Se entiende? Solamente si el bicarbonato es menor a 7.2, bicarbonato. ¿Estamos? Y bueno, como les dije, este paciente, el que pierde bicarbonato, este paciente, el que pierde bicarbonato, entonces yo siempre, ¿está bien? Y aparte, recuerden que este paciente también puede perder justamente potasio y otro electrolito. Y de verdad, yo también no le voy a reponer potasio si él no tiene una hipopotasemia. Pero si tiene una hipopotasemia, yo voy a empezar a darle citrato de potasio para reponer ese potasio y ahí el paciente va a mejorar. Y obviamente la causa, las dos causas más frecuentes que yo tenía en este paciente era penales. Entonces,
pues, ser un poco una constante por el peso, el carbohidrato ese menos en la, porque yo ya tenía